Bien, chicos, se vuelven a conectar, por favor, y vamos a continuar con el punto 3, mientras los espero, para ver la figura de la remisión o condonación. Bien, mientras se van conectando, por demás reiterarles, por favor, que se registren en el chat, ¿ya? De la grabación para efectos de control de asistencia. Siguen usando los compañeros. Perfecto. Bien, bien, bien. Mientras esperemos que todo se conecte. ¿Tienen alguna duda con respecto al pago y a la innovación? Está claro. Doctor, no se le escucha muy bien. No sé si es mi audio o está así siempre para todos. A ver, ¿cómo me escuchan todos, jóvenes? Se le escucha bien, doctor, pero algo Sí. suave. Un poco suavito, se lo escucho, doctor. A ver, voy a poner al 100% el volumen. Ya. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Está mejor o sigue suave? ¿Cómo me escuchan, chicos? Igual, doctor. Igual, sí. ¿Está Igual, bajito? doctor. ¿Está bajito? Sí, doctor. A ver, permítanme, vamos a usar los auriculares. A ver, vamos a ver. Vamos a ver y me dicen cómo me van a escuchar. ¿Cómo me escuchan ahora? Ahora sí, doctor. Mucho ¿Todos? mejor, doctor. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora me escuchan bien, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bien, a ver cuántos tenemos. Nos faltan 2. Les decía entonces, para continuar con otro modo de extinción de las obligaciones, si tenían alguna pregunta con respecto al pago y a la novación. Una aclaración que les quiero hacer en el tema de la novación, chicos, es que no necesariamente, desde un punto de vista gramatical, no entendamos que la novación es la renovación del contrato. No, porque si tuviéramos que renovar el contrato, seguramente eso porque necesitamos modificar o actualizar algunos datos o algunas cláusulas del contrato. Significa renovar, ¿no ve? Darle actualidad al primer contrato. La novación no trata de eso. La novación trata de sustituir con un nuevo contrato al primero que se suscribió. Es decir, sustituir la primera obligación con otra mediante un contrato, quedando y dejando plenamente entendido que la primera obligación queda extinguida, que la primera obligación se da por finalizada. ¿Por qué? Porque va a haber una modificación de las condiciones en las cuales he podido novar una nueva obligación, ¿cierto? No necesariamente tiene que entenderse como una renovación de contrato, no. Es un modo de extinguir
la obligación mediante la sustitución con una otra obligación, pero dejando claro que la primera queda extinguida. ¿Ya? Así se debe de entender. Bien, ¿quién no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado el término condonar? Que en términos jurídicos también se conoce con el término de remisión. Por eso el Código Civil establece remisión o condonación, ¿no ve? Cuando alguien le dice, bueno, o entre compañeros inclusive suele suceder, Cristina, me debes tanto, la anterior vez te presté tanto, pero bueno, somos amigas, te condono la deuda. ¿Qué le está diciendo? Le está Le perdonando está perdonando. Le la está deuda. perdonando, ¿cierto? Como Guadalupe dice. Condonar, usemos como sinónimo de perdonar, perdón. De ahí que se establece que la condonación o la remisión, a ver, ahí vamos a hacer, no es otra cosa que el acto jurídico, vamos a ponerlo así, a ver, voy a sacar la mayúscula, es el acto jurídico, ¿ya? Que consiste en el perdón, en el perdón o condonación del pago de la obligación, que puede ser total o parcial. ¿Listo? ¿Quién perdona, el deudor o el acreedor? El acreedor, doctor. El acreedor, ¿a favor de quién? El deudor. Del deudor. Básicamente dicho, la remisión o condonación es el acto jurídico que consiste en el perdón o condonación del pago de la obligación, total o parcial, otorgado por el acreedor a favor del deudor. Ahora, acá hay que hacer una aclaración bastante pertinente, ¿ya? Bastante pertinente. ¿Cuál es esa aclaración? Si estamos hablando de modos de extinguir la obligación, ¿convendrá un perdón parcial o tendrá que ser un perdón total? ¿Qué creen? Doctor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ya, con esta pequeña definición que acabamos de hacer de remisión o condonación, ¿convendrá, hablando de modos de extinguir la obligación, convendrá una condonación parcial o lo más recomendable es que exista una condonación total? Para hablar de extinción de las obligaciones. ¿Qué cree? Doctor, si estaríamos hablando de una extinción en sí, tendría que ser total. Total. Porque si fuera un perdón parcial, me da a entender de que la condonación puede ser de algún porcentaje benévolo, ¿no ve? Ya sabes que te voy a perdonar la mitad. Con ese perdón de la mitad, llamemos así, del 50%, ¿podremos hablar de que esa obligación se extingue? No, doctor. Solo la mitad sería. Exactamente. Y si voy a buscar una condonación o perdón total, tendría que ser dicho perdón o condonación de forma total, porque de lo contrario, parcialmente también subsistiría la obligación, ¿cierto? Ahora bien, en un ámbito de concepción como tal, a ver, está entrando otra compañera, en un ámbito, podemos ver las clases de condonación o remisión.
¿sí? Y la primera, la vamos a señalar con un inciso, es la condonación o remisión, si quieren llamarle así, expresa. Ya, expresa. ¿Y en qué consiste esta condonación expresa? Que el perdón que realiza el acreedor a favor del deudor debe ser expresa, no tácita, de forma escrita y mediante una escritura pública, ¿cierto? Por parte del acreedor. Entonces, cuando hablemos de una condonación o remisión expresa, quiere decir que no hay el tipo verbal. Nos está diciendo que es expresa. Y si es expresa, tiene que ser pues hecho de forma escrita, ¿sí? No tácita y mediante la suscripción de una escritura pública por parte del acreedor a favor del deudor. ¿Ya? ¿Cuál es la otra? Precisamente viene a ser la condonación tácita, ¿sí? La condonación tácita o sobreentendida le llaman algunos, pero vamos a mantener tácita. ¿En qué consiste esta condonación tácita? Consiste en que la voluntad del acreedor de perdonar la obligación al deudor, ¿sí? Puede ser mediante la demostración de ciertos actos, de ciertas conductas. Por ejemplo, entonces pondremos aquí cuando no es expresa y está reflejada por actos o hechos que el acreedor demuestra al deudor para entender que se perdona la obligación. Un ejemplo. Resulta que Pedro me debe un dinero. Por distintas razones, me ha garantizado ese préstamo con los papeles originales de su auto. Por distintas razones resulta que Pedro me ha hecho un gran favor, no hay motivo para que le cobre los 5,000, o veo que tiene una imposibilidad de cumplir, qué sé yo. ¿Qué pensarían ustedes? Pónganse en el papel de deudores, yo soy el acreedor. Si en determinado momento visito su domicilio y les digo, Kendall, Denia, Ninoska, he venido a devolverte los papeles originales de tu auto que me dejaste en prenda. ¿Qué es lo primero que se preguntaría? A ver, pónganse en el papel de deudores. Yo, acreedor, me aparezco en su domicilio y les digo, tú tienes una obligación conmigo, una deuda, y he venido a devolverte los papeles originales de tu auto que me dejaste en prenda. ¿Qué es lo primero que pensaría? Que nos está condonando la deuda, doctor. ¿Ya? ¿Qué más pensaría? ¿No dirían acaso, wow, me ha venido a cobrar de forma directa, me está devolviendo los papeles, me está perdonando la obligación? ¿Qué dicen las chicas? O tal vez hay algún interés de por medio, doctor. Ya podría dar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, ese acto, ese hecho, les va a hacer pensar que me está diciendo que ya no le pague, me está devolviendo lo que le di en prenda como garantía, ¿sí o no?
¿Pensarían eso o no? Sí, doctor. Sí, doctor. O, fuera de los papeles dados en garantía, digamos que no me dieron nada en garantía, pero suscribimos un documento debidamente notariado, protocolizado, ahí la escritura pública de préstamo. Me aparezco en sus casas y les digo, he venido a devolverte el documento de préstamo que firmamos. Aquí está. Creo que eso sí me podría hacer suponer, wow, me está perdonando, me está condonando la deuda. ¿Sí o no? Ese acto, ese hecho, es una muestra de una condonación tácita, porque me está haciendo presumir, me está haciendo entender de forma tácita que estoy siendo perdonado de la deuda que tenía con el acreedor. ¿Cierto? De ahí que el artículo 358 del Código Civil, cuando hace esta diferenciación de las clases de condonación, por ejemplo, dice, los que están con Código Civil, por favor, sigan la lectura. Artículo 358, remisión o condonación expresa. La declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor desde que ha sido comunicada a este último. Sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de ella. Estamos frente inclusive a la actitud de un deudor orgulloso, ¿no? Que puede decir, no quiero que me perdones, no quiero que me regales, no, te voy a pagar. Fíjense que el 358 inclusive prevé eso. Pero habla de la condonación o remisión expresa. Ahora, cuando vemos la condonación tácita y hablamos de la devolución de los papeles dados en prenda o garantía o de la devolución del título que habíamos firmado del préstamo, ¿no? La entrega de la cosa, del bien, de los papeles dados en prenda, de primera mano, de pronto, como decía Kendall, no nos va a hacer presumir el perdón de la deuda, ¿cierto? Sin embargo, la actitud que demuestra el acreedor al deshacerse de la prenda, de la garantía que le han dejado, ¿cierto? De pronto para la ley lo único que está haciendo es de que el acreedor ya no quiere tener los papeles en prenda, ¿cierto? Ya no quiere tener los papeles en prenda, ya ha venido a devolvérmelas y de pronto me va a hacer pensar pues que va a pedir cambio de prenda, va a pedir algo de garantía, un cambio de garantía. Y así lo establece el artículo 362 del Código Civil cuando dice renuncia a una garantía mediante la compensación, dice que no es la figura de la condonación, porque establece que el acreedor que renuncia mediante compensación a la garantía de uno de los fiadores debe imputar lo recibido a la deuda principal en beneficio del deudor y sus fiadores. Pero también el Código Civil en su artículo 359, cuando hablamos de la condonación tácita, establece que la entrega voluntaria del documento privado u original que el acreedor hace al deudor, es decir, la devolución que hace, constituye una prueba plena de que te está perdonando, te está liberando del papel de deudor. ¿Cierto? Lo que puede generar, dice, que se hace a un deudor también solidario, que lo libera del mismo modo, va a liberar a los otros deudores. Asimismo, la entrega voluntaria del testimonio correspondiente a un documento público, digamos, de préstamo, hace presumir, nos hace pensar que el acreedor nos está perdonando.
Y así está establecido en el artículo 359 del Código Civil, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que no solamente la doctrina civil nos está diciendo que la condonación significa el perdón de la deuda, el perdón de la obligación que hace el acreedor a favor de los o del deudor, sino que también está estableciendo que dentro de la figura de la condonación o remisión como causa o modo de extinguir esa obligación se divide en dos clases: la condonación o remisión expresa y la condonación o remisión tácita. Va a ser expresa cuando sea escrita en una escritura pública, formal, que diga, ¿sabes qué? Te perdono, te voy a condonar la deuda que tenías conmigo o la obligación. Y se lo hace de manera expresa, escrita, no tácita. Pero la clase de la condonación tácita o remisión tácita, sí. Si bien no es expresa, escrita de forma obligatoria con una escritura pública, los actos o hechos que vaya a realizar el acreedor, como venir a la casa o encontrarme en algún lugar y devolverme la prenda que le he dejado, devolverme el documento privado que he firmado con él o el documento público, me hace pensar que me está perdonando la deuda. ¿Cierto? Y de ser así, mediante ese perdón, mediante esa condonación, la deuda va a quedar extinguida. Y por ende, las garantías que se hayan podido dar, prendas, documentos, lo que sea, van a quedar liberadas. Eso nos hace presumir. ¿Listo? Por eso se divide en esas dos clases: la condonación o remisión tácita y la condonación o remisión expresa. ¿Ok? Y que lógicamente van a cumplir un objetivo, chicos. Van a extinguir la obligación. Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿O está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Está claro, doctor. Bien. Veamos ahora la figura de la compensación. Ojo, que no es lo mismo que la condonación. ¿Ya? La compensación. ¿Qué es compensar? ¿Qué entienden por compensar? Podría Podría ser ser. tal vez llegar a un acuerdo, doctor. Ya, llegar a un acuerdo. ¿Quién me estaba hablando también? Ya, doctor, podría ser que se podría tomar una alternativa de pago, si se podría decir, con alguna otra posibilidad para que se pueda de alguna manera extinguir La la obligación. deuda. La deuda. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna razón, chicos? ¿Qué es compensar? Dicen que a veces en nuestros actos cotidianos siempre compensamos alguna obligación, algún compromiso con otra cosa. A ver si les parece esta definición. Consiste en la neutralización de dos obligaciones recíprocas. Recíprocas básicamente. Se supone, llamémosle así, se supone que una persona debe a otra cierta prestación, por no decir alguna otra deuda para no confundirnos. Pero es también, por otra parte, vamos a hacer así, acreedora de esa persona. ¿Sí? Bien. A ver, primero el término compensación
deriva del término compensatio, ¿ya? Deriva del término compensatio, que más o menos quiere decir, ¿ya? Reciprocidad de obligación. Por ahí lo toma el derecho romano. Consiste, dice, en la neutralización de dos obligaciones recíprocas. Se supone, como ejemplo, que una persona debe a otra cierta prestación, es decir, es deudora de otra persona por cierta prestación, pero al mismo tiempo es acreedora de la misma persona. ¿Sí? Recíproca. Ambas son deudoras, ambas son acreedoras. ¿Me dejo entender? Entonces, como yo le debo a ver, vamos a usarla a Denia. Yo le debo a Denia cierta obligación, pero al mismo tiempo Denia me debe otra clase de obligación. Como decía el ejemplo del documental. Pedro es acreedor de Pablo de 1.000 bolivianos. Pero Pablo al mismo tiempo, ¿no? También es acreedor de Pedro de 500 bolivianos. Con el pago de 500 restantes que haga Pablo a favor de Pedro, ¿compensan las obligaciones o no compensan? Sí, doctor, la mitad sería. Exactamente. Compensan las obligaciones. ¿Se extinguen o no se extinguen? Se extingue, doctor. Una Se mitad. extinguen. ¿No ve? Se extinguen. De ahí que el artículo 363 del Código Civil habla extinción por compensación. ¿Y qué dice? Cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, las dos deudas se extinguen por compensación. Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Primero, que existan la figura de las dos partes que sean, por un lado, acreedoras y al mismo tiempo sean deudoras. Entonces, la situación se equilibra, ¿cierto? Se compensa la obligación y por tanto ambas obligaciones quedan extinguidas. Kendall me debe $1.000, pero al mismo tiempo yo le debo $500, ¿cierto? $500. Kendall me dice, mire, yo le debo 1.000, dicen, usted me debe 500. Le devolveré la mitad que corresponde. Con los otros 500 usted salda la deuda conmigo y yo le doy el saldo. ¿Se están extinguiendo las obligaciones o no se están extinguiendo? Claro que Sí, sí, doctor. doctor. Y de forma recíproca, ¿cierto? Las obligaciones de ambos son recíprocas. Ambos somos al mismo tiempo acreedores, pero al mismo tiempo somos deudores. Estamos compensando esas obligaciones recíprocas y estamos extinguiendo, por tanto, esas obligaciones. Esa es la figura de la compensación, ¿ya? Esa es la figura de la compensación. Pero guarda un requisito conforme dice, o guarda dos requisitos conforme dice el artículo 363, porque dice, cuando dos personas son recíprocamente. Entonces requiere que los dos sujetos de la obligación sean recíprocos acreedores y recíprocos deudores al mismo tiempo. Compensan la situación y por tanto extinguen las obligaciones. ¿Ok? Eso por favor quiero que me entiendan. Bien, esa es la figura de la compensación. Ahora, a mayor abundamiento y para mayor información, y ustedes han debido ver algo quizás en derecho romano. En el derecho romano, esta figura de la compensación, por así decirlo, solo podía generarse, solo podía funcionar, ¿sí?, con el consentimiento de las partes. Si ellas no acordaban, es decir, las partes no acordaban la cancelación de las obligaciones de forma recíproca, entonces estas obligaciones subsistían, ¿ya? Sin que un deudor, al mismo tiempo acreedor de la otra, pueda dispensar o pueda liberarse de la deuda. Y esto a veces suele pasar en nuestro cotidiano vivir, cuando existen dos personas que al mismo tiempo son acreedoras y deudoras, ¿no ve? Yo le debo 1.000 a Pablo
y Pablo me debe 500. Y Pablo me dice, pero le dicen, hagamos lo siguiente, yo le debo 1000, usted me debe 500. De los 1000 que yo le debo, me cobraré los 500 que me debe y le devuelvo 500 y con eso están compensadas las deudas. ¿Sí o no? Pero yo le digo, no quiero. Tú pagame los 1000 y yo sabré en qué momento pagarte los 500. Son dos deudas distintas, no puedes comparar. ¿Sí o no? ¿Ocurre o no ocurre? Sí, doctor. Ocurre. Cuando la misma ley nos autoriza y nos muestra que para extinguir las obligaciones podemos hacer uso de la compensación. Ya en el tiempo romano, ustedes lo han conocido a Justiniano, Justiniano remodela esta institución jurídica de la compensación y decide que el crédito susceptible de ser opuesto a una compensación, dice, debería ser líquido, dice, ¿no? Con lo cual quedó afirmado como principio general el funcionamiento de la compensación de forma recíproca entre las partes. La condición es que ambos tengan el rol de acreedores y ambos tengan el rol de deudores y que las obligaciones sean compensables para poder extinguirse. Y de ahí que nuestro Código Civil, así como otros códigos del mundo, de la legislación mundial, se basan en este hecho de que la compensación es un modo de extinguir la obligación. Y es precisamente, fuera del artículo 363, el 366 de nuestro Código Civil dice, requisitos de la compensación. La compensación solo se opera entre dos deudas, ojo, que tienen por objeto una suma de dinero o una cantidad determinada de bienes fungibles del mismo género y que sean igualmente líquidas y exigibles. Ahí está. Entonces nos está poniendo cuáles son los requisitos y las condiciones para que pueda proceder la compensación. Deben existir dos deudas recíprocas. Y al existir dos deudas recíprocas entre partes, es lógico que está existiendo también la figura de dos acreedores al mismo tiempo. Entonces, deben concurrir dos obligaciones, dos deudas recíprocas, en la que tanto acreedor, deudor, cumplan el mismo papel. Solo así se va a dar la figura de la compensación. ¿Listo? Que no debemos confundirla, chicos, con la condonación, por favor. La condonación es sinónimo de perdón. ¿Ya? La condonación es sinónimo de perdón. Ahora, doctrinalmente hablando, la compensación se puede clasificar en 4 clases. La compensación voluntaria, la compensación legal, la compensación facultativa y la compensación judicial. La compensación vamos a poner acá, ¿ya? Perdón. Me interesa que manejen clases de compensación. Vamos a poner acá. Vamos a poner con 1. Por ejemplo, la compensación voluntaria. El solo hecho de utilizar la palabra voluntaria ya nos está dando la noción de que esta compensación, como modo o forma de extinguir la obligación, va a ser mediante un acuerdo voluntario entre las partes, ¿cierto? Por eso compensación voluntaria. Que al revisar su situación y circunstancia personal, se van a dar cuenta que hay una reciprocidad, porque son al mismo tiempo acreedores y al mismo tiempo deudores. Entonces, la comprobación de ese su rol, de esa circunstancia, les va a llevar a acordar, les va a llegar a consensuar y de manera voluntaria van a determinar la compensación para extinguir las obligaciones. De ahí que es preciso y importante citar que el artículo 375 del Código Civil habla de la compensación voluntaria, indicando que las partes pueden hacer compensación voluntaria aún
cuando no concurran las condiciones previstas por los artículos anteriores y establecer también condiciones para que se opere tal compensación. Por eso es que vamos a decir, nace de un acuerdo voluntario de las partes. ¿Para qué? Para extinguir la obligación. Reciprocidad, sí, y objeto igual. El mismo objeto. Si quieren, acá le ponemos artículo 375 Código Civil, que aún así establece que cuando hay acuerdo voluntario, incluso se puede prescindir de las condiciones que exige la norma para sujetarse a una compensación voluntaria. ¿Sí? Bien. Compensación legal. Si la compensación voluntaria nos lleva a la idea, compensación legal. Si la compensación voluntaria nos lleva a la idea de que la obligación se va a compensar para extinguirse mediante un acuerdo voluntario de las partes, ¿a qué idea me está llamando la compensación legal? ¿A un acuerdo voluntario de las partes o a una disposición expresa de la ley? ¿Qué creen? ¿Tendrá que concluir aquí un acuerdo voluntario de las partes o será que debemos acatar alguna disposición expresa de la ley? ¿Qué creen? Acatar una expresa, o sea, lo que mande la ley, doctor. Exactamente. No se olviden, en todas las áreas del derecho que vayan a ver como materias, cuando hablamos con el término legal, por decir, compensación legal, hipoteca legal, tutor legal, ¿qué más? Curador legal, lo que lleve la palabra legal, les está diciendo que no está sujeto a la voluntad de las partes o al acuerdo, sino que la ley, con su imperio, está determinando que es la ley quien va a definir cuándo va a proceder una compensación establecida por ley. Por eso se dice que la compensación legal es la que funciona por misterio de la ley, aunque mediante alegación o invocación de una de las partes interesadas en beneficiarse con la compensación, ¿cierto? Busque aprovecharse, pero la ley determine otra cosa distinta dependiendo de las circunstancias que se presenten. Y eso está reglamentado por el artículo 370 del Código Civil, cuando dice compensación opuesta por el fiador y terceros garantes. Entonces, cuando se presentan los terceros garantes o el fiador, es la ley quien va a definir si se compensa o no se compensa. A eso se llama compensación legal, ¿ya? Bien, nos ha quedado corto el tiempo, chicos. Estamos a 1 minuto 30 segundos de concluir la clase. Vamos a continuar el día de mañana, ¿ya? Vamos a dejar acá para terminar con las demás causas de extinción de las obligaciones. Cualquier duda que tuvieran, alguna inquietud que tuvieran, por favor me la preguntan mañana a momento de iniciar la clase correspondiente. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien, chicos. Gracias por su asistencia y nos estamos viendo entonces el día de mañana en la clase que tenemos. ¿Ok? Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Chao, 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 chicos. Chao.